Bienvenidos a otro video del canal, mi nombre es Alejandro D'Angelo y si todavía no te suscribiste, puedes hacerlo en el icono que aparece en la región inferior derecha de tu pantalla y hoy vamos a tratar lo que sería la unidad problema número 8 del área de injuria de la Facultad de Ciencias Médicas. El caso clínico con el cual se nos presenta esta unidad problema habla de Jorge que fuma y come hamburguesas, escribe, como lo hace durante todo el día, en su computadora del estudio de diseño gráfico donde trabaja. A pesar de sus 25 años se pregunta si él también llegará a sufrir, como su hermano mayor, enfermedad coronaria. Creo que es muy obvio que sí. Y además, su madre y su abuela, de origen libanés, murieron jóvenes de esa enfermedad, aunque no es muy afecto a controles médicos, decide consultar con un cuadro clínico. Bueno, es un poco, digamos, específica esta unidad problema y hace principalmente referencia a lo que serían los problemas cardiovasculares, a las cardiopatías, pero también a lo que serían las dislipemias. Como hay un video en el canal que habla principalmente de dolor torácico y de cardiopatía, les dejo un enlace arriba. Más que nada lo que vamos a hacer hincapié en esta unidad problema es hablar un poco o cómo podemos enfocar a un paciente o abordar a un paciente con una enfermedad dislipémica. Pero vamos a hacer un pequeño repaso sobre este tema, que si bien es un tema sencillo desde el punto de vista clínico, es un poco más complejo desde lo que sería la fisiopatología o la fisiología del metabolismo de los ácidos grasos. ¿Cómo tenemos que abordar un paciente con dislipemia? Bueno, inicialmente lo que tenemos que determinar son los niveles de colesterol en sangre. Si bien hay diferentes tipos de datos semiológicos que nosotros podemos recabar en el examen físico, el dato certero es el nivel de colesterol en sangre. Para realizarlo se le solicita al paciente un ayuno de 12 a 14 horas, a diferencia del ayuno tradicional de 8 horas para el resto de los laboratorios. Esto es de gran importancia porque el colesterol, para volver a valores estables, requiere un mínimo de 12 horas de ayuno. Se hace también un estudio después de 8 semanas luego de un evento estresante, es decir, si el paciente ha sufrido una cirugía o ha sufrido un accidente o algún otro tipo de evento estresante, tarda 8 semanas el colesterol en volver a bajar a niveles específicos para poder determinar un valor adecuado en sangre o un valor lo más certero posible, lo que sería el valor que está teniendo el paciente en su sangre. Cuando se realiza rápidamente después de algún evento estresante, esto puede llevar a falsos negativos o falsas elevaciones del colesterol en la sangre. En algunas situaciones y según criterio médico se deben suspender algunos medicamentos como ser los diuréticos, que lo que hacen es filtrar mayor cantidad de colesterol a nivel renal, lo que puede producir que haya una baja nivel del colesterol, lo cual nos da un falso dato acerca de los niveles de colesterolemia del paciente. ¿Cuáles son los valores y los elementos que nosotros tenemos que determinar? Bueno, principalmente, y como ven en el cuadro, tenemos que determinar la presencia de los triglicéridos, del colesterol total, del colesterol HDL, del colesterol LDL, y gracias a esto determinar el índice de colesterol total con colesterol HDL. Hay, digamos, algunas otras determinaciones que en nuestro medio no son tan utilizadas, pero las que ustedes tienen que saber son principalmente estas. El resto son para profundizar en el tema. Cuando hablamos del colesterol total, sabemos que su valor aislado, o sea, tomar el valor aislado de colesterol total, es un dato incompleto, no nos sirve para nada. Tenemos que determinar otros datos acompañantes como es el colesterol HDL o el LDL. Los valores normales habitualmente son inferior a 200 miligramos por decilitros, pero esto es un dato de forma generalizada. Hay un valor límite que podemos tomar como por ejemplo entre 200 a 240 que nos estaría dando una pauta de alarma en la cual el paciente tiene que modificar su estilo de vida para evitar la introducción de fármacos en cuanto a su manejo, ¿sí? Es un límite de tolerancia, pero lo ideal sería que el valor del colesterol se encuentre por debajo de 200 miligramos por decilitro. Es decir, que si nosotros tenemos que ser estrictos en el concepto, los valores límites es hasta 240 miligramos, pero este no es un valor a tomar de forma generalizada. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos un paciente de 30 años con un valor de colesterol en sangre de 220, eso es un dato anormal de forma estricta. O sea, no puede ser que un paciente que tenga 30 años y no tenga comorbilidades maneje un valor tan alto, ¿sí? Por eso esto se toma como un límite relativo de la normalidad. Uno de los colesteroles que tenemos que tener en cuenta es el colesterol HDL, que popularmente es conocido como el colesterol bueno. ¿Por qué es un colesterol bueno? Bueno, básicamente porque se encarga de barrer lo que sería el colesterol a nivel de las paredes arteriales. Puede modificarse por diversos factores. Una persona que consume alcohol en cantidades pequeñas puede producir un aumento del colesterol bueno, popularmente dicho, en la sangre. Aunque también puede suceder que la falta de ejercicio, el sedentarismo, produzca que los niveles de HDL disminuyan.
Lo deseado habitualmente es un valor superior a 40 miligramos por decilitro, de forma general, eso es lo ideal, aunque se puede, digamos, establecer un límite mayor a 45 en el hombre y un límite mayor de 50 en las mujeres. Existe también lo que sería el índice colesterol total HDL, que tiene un valor predictor y que el valor normal siempre tiene que ser menor a 4.5, porque el hecho de que supere este valor estaría hablando de que hay una gran posibilidad de que el paciente pueda desarrollar problemas cardiovasculares, una cardiopatía habitualmente relacionadas con la presencia de placas de ateromas en las diferentes arterias. Por el contrario, el colesterol LDL habitualmente es conocido como el colesterol malo por el hecho de que se encarga de llevar colesterol a las arterias. Estos términos populares, colesterol bueno, colesterol malo, realmente están en debate permanente por el hecho de que realmente los colesteroles, tanto el HDL como el LDL, están cumpliendo con su trabajo. Uno está encargado de llevar, el LDL está encargado de llevar colesterol a las arterias, a las paredes arteriales, al hígado y a otras locaciones, solamente para abastecer de energía esas estructuras, o para abastecer esas estructuras de diferentes elementos que le puede ser de utilidad para la obtención de energía. El colesterol HDL, por el contrario, lo que hace es llevarlo al hígado para luego ser metabolizado. Es decir, que en realidad están cumpliendo con su fisiología. No es que sea bueno o malo por esa conducta, pero se le conoce, digamos, en términos populares con estos términos. La maldad principal del colesterol LDL se basa principalmente en las características aterogénicas que presenta, es decir, es un colesterol que es altamente aterogénico, es altamente favorable que este colesterol pueda producir placas de ateromas. Su valor deseado es menor a 130 miligramos por decilitro. Los triglicéridos tienen una característica en cuanto a su elevación, porque por sí solos representan un factor de riesgo para determinadas patologías. Sus valores esperables son por debajo de 200 miligramos por decilitro, pero cuando superan hasta 100 veces por encima su valor normal, pueden afectar otros órganos y la patología más conocida, secundaria a la presencia de una elevación de triglicéridos en sangre, es la pancreatitis hipertrigliceridémica. ¿Cómo se pueden clasificar las hiperlipemias? En el Argente nos da una clasificación de 5 tipos o de 6 tipos de clasificaciones de las hiperlipemias, y que les dejo este gráfico porque pueden presentarse con diferentes alteraciones. Me pareció interesante colocarlo, aunque esta clasificación en nuestro medio realmente no es muy utilizada. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que a nivel semiológico, a nivel del examen físico, nosotros habitualmente, aunque no siempre, vamos a dosar un paciente que sea dislipémico, un paciente que tenga un peso aumentado, y también a nivel semiológico podemos encontrar la presencia de santelasmas, más que nada a nivel ocular, o la presencia de santomas, que fíjense son como lesiones micropapulares o pápulas establecidas per se, donde podemos observar diferentes presentaciones de estos granos, por así llamarlo vulgarmente, que obedecen a depósitos de colesterol principalmente. Esto es un dato a tener en cuenta a la hora de realizar a un paciente o a aquel paciente que se nos presenta en la consulta por un sarpullido que le acaba de salir, como por ejemplo vemos en el cuadro D, y no ha tenido, digamos, una respuesta a tratamientos con crema, por ejemplo. También una práctica que nosotros tenemos que adoptar principalmente y que es parte de la semiología antigua, hoy en día no se usa tanto, es la ocultación de diferentes arterias. En este caso tomamos como por ejemplo la ocultación de la arteria carótida, que es una práctica muy esencial para la detección de pequeñas placas o grandes placas de ateroma que podemos encontrar a nivel de estas arterias. Habitualmente se va a manifestar con la presencia de un soplo a la auscultación. Espero que les haya gustado el video. Cualquier duda o pregunta que tengan la pueden dejar en los comentarios. Obviamente siempre las clases son para complementar su conocimiento y la idea es que profundicen en los diferentes temas. Cualquier duda o pregunta que tengan, estoy a disposición. Muchas gracias.